Ay, ya estaban ahí. ¿Cómo están? El día de hoy les vamos a hablar de Enrique Lin, uno de los poetas más importantes e influyentes dentro de la poesía chilena. Nació en 1929 y murió en 1988. Fue catalogado dentro de la generación literaria del 50 e implementó un tipo de poesía que denominó poesía situada. El objetivo de este video es adentrarnos brevemente en la vida de Enrique Lin, atendiendo algunos puntos y pudiendo comprender el tipo de poesía que utilizaba, para luego analizar e interpretar una de sus tantas obras literarias denominada ¿Qué otra cosa puedo decir?, incluida dentro de su última recopilación de poemas llamada Diario de Muerte. Todo esto se da con el fin de fomentar y promover la lectura de este gran artista y poeta, y como no, la poesía en general. Hola, mi nombre es Valentín Gutiérrez, soy estudiante de pedagogía en castellano y esto es Más Poesía y Menos Policía. Debemos decir que Enrique Lin no fue tan solo un poeta, este fue también un novelista, fue un cuentista, trabajó en obras de teatro, fue un dibujante, un gran dibujante de hecho. Oscar Hahn una vez dijo que la urgencia compulsiva que tenía él era una fuerza implacable que lo impulsaba a mantenerse en movimiento constantemente. A pesar de esto, el día de hoy nos enfocaremos solamente en su lírica, pero es importante mencionar su multifaceta artística. Como se dijo en un principio, Lin nació en 1929. Estudió primeramente en el Colegio St. George y luego pasó al Colegio Alemán. Nunca tuvo un desempeño muy grande en el colegio y a la edad de 12 años ya él entró a la Escuela de Bellas Artes, en donde su desarrollo artístico y desarrollo literario empezó a florecer, por sobre todo estudios clásicos que primaban en la época. Luego de terminar sus estudios en el Instituto Alemán y ya ingresado en la universidad, a la edad de los 20 años sacó su primer libro, denominado Nada se escurre. En este podemos ver indicios de lo que va a ser la poesía de Lin más adelante. Aunque este no había postulado todavía su poesía situada, como la denominaba él, se podían apreciar ciertos caracteres similares a ella, como el existencialismo, como la crítica, el escepticismo. Alto ahí, si repasamos toda la historia de lo que fue Enrique Lin, este video duraría al menos 50 minutos. Mejor vamos a pasar directamente a su lírica y su planteamiento de la poesía situada. Dentro de las muchas influencias que tuvo, Enrique Lin, se puede mencionar tanto a Kafka, por ejemplo, como a Nicanor Parra, entre otros, pero estos podrían ser los más importantes. En el caso de Nicanor Parra, que fue un gran amigo y maestro de Enrique Lin, con el que convivió y fue contemporáneo a su poesía, se puede destacar que ambos propusieron un tipo de poesía que era rupturista a la poesía clásica, modernista, que primaban en ese entonces, que la practicaba Gabriela Mistral, poetas como Pablo Neruda o Vicente de Huidobro. En el caso de Nicanor Parra, para pasar rápidamente, planteó una poesía rupturista que era más coloquial y mucho más directa. Tanto Nicanor Parra como Enrique Lin dejaron un poco más de lado este lenguaje retórico, sin obviar y decir que dejaron de utilizarlo, puesto que en su poesía se puede apreciar a gran medida, quedaron primadas dentro de esto. Bueno, entonces la poética de Enrique Lin es una lírica crítica. Esta poesía situada tiene que ver con un cuestionamiento de todo. Una vez Roberto Bolaños dijo esto y dijo que frecuentar su poesía significaba enfrentarse a una voz que cuestionaba todo. No podía estar más en lo correcto. Podemos encontrar cuestionamientos sociales como en el Paseo Ahumada. Podemos encontrar cuestionamientos poéticos, hablando de la metapoesía, cuestionando y criticando a los poetas, a la misma poesía, y en especial a su escepticismo. Esta critica a todo lo que ya está establecido, a lo que se cree como verdad, esta mirada existencialista de la vida, y en especial, y lo que veremos más adelante dentro de la reflexión del poema que vamos a analizar, la muerte. Esta poesía trabaja con la intertextualidad. Enrique Lin interactúa con otros textos, con otros tipos de artes, como pueden ser otros poemas, pueden ser dramas, pueden ser cuentos, novelas, pero no solamente obras literarias, sino que también pinturas, grabados. Hola, volvimos de donde empezamos, aunque un poco más fresco esta vez. Antes de comenzar con el análisis, necesitamos postular el contexto en donde fue escrito y es que es de suma importancia, puesto que en 1988 a Enrique Lin se le diagnostica cáncer, un cáncer terminal. Y abatido por este cáncer, Enrique escribe los últimos poemas que escribe en vida, codo a codo con la muerte, como dijo alguna vez en La Pieza Oscura. Este poemario, que va a ser publicado de forma póstuma, o sea, posterior a su muerte, primero que todo, vamos a leer en conjuntos el poema que se va a analizar. Este se titula ¿Qué otra cosa se puede decir? Un dato curioso es que no todos los poemas de Enrique Lin en este poemario
tenían título. Por ende, los editores decidieron ponerle de título las primeras frases del primer verso de los poemas. Este se titula, como dijimos, ¿qué otra cosa se puede decir? Y dice así: ¿qué otra cosa se puede decir de la muerte? Que sea desde ella y no sobre ella. Es una cosa sorda, muda y ciega. La antropomorfizamos en el temor de que no sea un sujeto, sino la tercera persona. No persona, él o ella. La mujer reemplazada en Klinger por una estatua yacente, sarcásticamente maternal, sobre cuyo pecho plano como una lápida, yo, el bebé, mezcla de sapo y ángel, miro a los espectadores con temor. Nunca los mismos, siempre ausentes, como en un teatro, donde se representa una obra congelada. ¿Qué otra cosa se puede decir? Este poema interpreta una pintura realizada en 1849 por Max Klinger, un artista alemán que tendía a la pintura simbólica, un ejemplo más de esta poesía situada de la que hablábamos anteriormente. Vamos por parte. Primero que todo, definiremos el hablante lírico, el objeto lírico, el motivo lírico y el temple de ánimo. En este caso, el hablante lírico, que es el que le da la voz al poema, podría encarnarse en el bebé, que se encuentra en el pecho de la mujer muerta, pero también se puede interpretar como que es un ente, un ser humano que con melancolía desentraña la idea que se tiene por muerte y que posteriormente en la segunda estrofa encarna la voz del niño. El objeto lírico, que es a quien se dirige esta voz, este hablante lírico, podría interpretarse como que es la muerte, pero lo interesante de este poema es que también son los espectadores, y por qué no, la madre. Esto lo entenderemos mucho mejor, al igual que el hablante lírico anterior, cuando pasemos a interpretar. El motivo lírico lo interpretaremos como el terror de la concepción de qué es la muerte. La necesidad que tiene este hablante lírico por definir la muerte le causa este mismo miedo. Se puede notar un temple de ánimo obsesivo, obstinado a saber qué es la muerte, con la necesidad de poder definirla. Ahora pasaremos a analizar e interpretar. Ya desde un principio, en los primeros dos versos de la primera estrofa, se puede notar cómo el hablante lírico muestra una obsesión por explicar y entender la muerte. Lo hace de una forma totalmente directa y sin el uso de figuras retóricas. Y se puede interpretar como que ya no tiene sentido la búsqueda de la muerte hablando sobre ella, hablando de ella como si fuera una persona más, sino que se debe hablar desde ella, poseyéndola, encarnándola. Ya en el tercer verso se aclara un poco más el panorama, o eso se cree, pues hay una contradicción con los primeros dos, y es que si no se puede hablar sobre la muerte y se tiene que hablar desde la muerte, ¿significa que el hablante lírico habrá encarnado la muerte? En cierta medida se puede interpretar eso, pues este dice que la muerte es sorda, muda y ciega. En los últimos versos de la primera estrofa se ve como el hablante lírico explica lo que veníamos interpretando de hace un momento. O sea, que la muerte no es una tercera persona, no es ajena a nosotros. Le entregamos una personificación por miedo a que ésta pueda llegar a ser una de nosotros. Aquí en el final sí se puede ver algunas figuras retóricas como dos elipsis, que es cuando se silencia o se eliminan palabras. En donde dice no persona, se podría o se debería decir pero o aunque no una persona. Y cuando dice luego él o ella, debería existir un sino antes, por ende sería sino él o ella. En la segunda estrofa, en los primeros versos, comienza la intertextualidad con Klinger y su pintura Madre Muerta. Se puede ver fuertemente el uso de la comparación como figura retórica, cuando se compara a la mujer muerta con la estatua yacente, por ejemplo, o el pecho plano con una lápida. Luego, en un principio, se puede interpretar que la madre encarna la muerte, que la madre es la muerte. Entonces, se podría decir que el uso de la intertextualidad con la obra artística de Klinger sería un ejemplo para poder explicar lo que el hablante lírico nos quiere decir. Ya en el final, se puede apreciar cómo el hablante lírico toma la voz de este bebé y se remite desde su perspectiva. De este modo, es capaz de mostrar lo que hablamos en un principio, cuando nos referíamos al motivo lírico, o sea, el terror. Encarna el terror. El niño tiene miedo, tiene terror, y lo demuestra. Luego, ya finalizando el poema, nos encontramos con otro símil, que compara la obra, la pintura, con una obra de teatro. Pero se dice de ella que es una obra congelada, o sea que perdura en el tiempo, en donde los espectadores, que no son siempre los mismos, que siempre van cambiando, aprecian constantemente el terror del niño frente a la muerte. Bueno, en fin, ¿qué quieren que les diga? En
Enrique Lin es un autor que puede ser interpretado desde muchas aristas diferentes. Es un artista completo. Su lírica tiene una evolución y un progreso que es muy interesante de ver y analizar. Tan solo Diario de Muerte da mucho para hablar. El poema, ¿qué otra cosa se puede decir?, es un ejemplo perfecto de lo que es la poesía situada de Lin. En este, además, se representa un hablante desesperado y ansioso por concluir su temática principal, la muerte. Cuéntenme ustedes cómo interpretan este poema. ¿El primer hablante lírico realmente encarna al bebé? ¿El hablante lírico siempre es el bebé o realmente nunca hay una encarnación? Díganmelo en los comentarios. Sigan leyendo poesía y si tienen intereses existencialistas, nunca dejen de revisar a este gran autor. Chao, nos vemos en el próximo Más Poesía, Menos Policía.